Recorrido cultural, histórico y bueno, desde la edad antigua, pero no está la edad media, pasando por la edad moderna y la edad contemporánea. Con ejemplos, muchos de ellos en la antigua Roma, latinos, el ejemplo en Europa, el Bosco, uno de los pintores más importantes de esa transición, o bueno, justo además del nacimiento de la edad moderna con el humanismo, el renacimiento europeo, y por último un ejemplo en Hispanoamérica, concretamente en México. Plinio el Viejo fue escritor latino. Se ha conservado la obra Historia Natural, obra enciclopédica, que durante la Edad Media fue considerada máxima autoridad de materia científica. Tras estudiar en Roma, a los 23 años inició su carrera militar en Germania, que duró 12 años. Llegó a ser comandante de caballería antes de regresar a Roma en el año 57 para entregarse al estudio y el cultivo de las letras. A partir del año 69 desempeñó varios cargos oficiales al servicio del emperador Vespasiano. Agudo observador, fue autor de algunos tratados de caballería, una historia de Roma y varias crónicas históricas, hoy perdidas. Y la única que se ha conservado es la que he hablado, que es Historia Natural, que se publicó en el año 77, que comprende 37 libros y está dedicada a Tit. Escrita en un lenguaje claro y con un rico vocabulario, contiene gran cantidad de información sobre las más diversas disciplinas y constituye un importante tratado enciclopédico que recopila todo el saber de la antigüedad. Hay que decir que Historia Natural es justo esa estructura donde recopiló todas las estructuras del ámbito cultural, también del ámbito científico. Y fue además la propia obra de Plinio el Viejo, que luego vino, que también estuvo, bueno, destacó su sobrino Plinio el Joven, que ahora voy a hablar de él en la siguiente diapositiva. Plinio el Viejo dejó la obra Historia Natural como una obra enciclopédica que fue la estructura de la materia científica del periodo medieval. Plinio el Joven, sobrino de Plinio el Viejo. Plinio el Joven fue escritor latino como su tío, autor de una colección de epístolas de interés literario que proporcionó una nítida imagen de la vida pública y privada durante la época de Trajano. Sobrino e hijo adoptivo del erudito Plinio el Viejo, estudió retórica y leyes en Roma con Quintiliano. A los 18 años inició su carrera de abogado en la que ascendió rápidamente. Tras ejercer como pretor, en el año 100 obtuvo el consulado bajo Trajano, de quien recibió múltiples honores y a quien, en agradecimiento, escribió la obra Panegyricus, su única obra oratoria conservada. Posteriormente desempeñó varios cargos, al que se añadió y publicó sus epístolas, agrupadas en 9 libros, al que se añadió uno más, el 10º, y contenía la correspondencia con Trajano. Aunque la posterioridad ha valorado sobre todo su valor documental, estas cartas personales contenían numerosos elementos retóricos y poéticos. Cada una trató con un tema concreto y en conjunto un lúcido retablo de las costumbres públicas y privadas de la sociedad romana de la época. Lo de las epístolas fueron 9 obras, que incluso se añadió otra más y a lo que hablaba al final es casi una especie de vida de la época romana y en el ámbito, bueno, pues que la escribió fue durante el reinado de Trajano, que por cierto, Panegyricus, esa obra se la dedicó al propio emperador Trajano, Plinio el Joven. Hay que decir que al final Plinio el Joven, Plinio el Viejo, bueno, pues su tío ya es erudito, su sobrino continuó también la estructura literaria y cultural de la antigua Roma. Pompeyo Mela fue geógrafo latino de origen hispánico. Nació en Tingetera, en la Hispania bética. Se ignoró el año en el que se trasladó a Roma. La alusión a la victoria de Britannis hizo suponer que había escrito bajo el principado de Claudio en los años 43-44 los 3 libros que constituyeron su obra Orografía, la más antigua obra geográfica en latín que ha llegado completa hasta nosotros, hasta nuestros días. Gracias a un códice de segunda mitad del siglo IX, el Vaticano Latino 4929, del que dependió toda la tradición posterior. Pompeyo Mela fue uno de los geógrafos más importantes del ámbito hispano, sobre todo de encima, bueno, de la cultura española. Nació en la Hispania Bética, en Tingetera, y no se sabe muy bien cuándo llegó a la capital romana, bueno, a la capital italiana, a Roma. Pero bueno, se cree que estuvo ya en el año 43, 44 ya, en la época ya de Claudio, y que la obra Orografía, como muchas obras, por ejemplo, Historia Natural de Plinio el Viejo, han llegado hasta nuestros días y son obras importantísimas para comprender tanto el ámbito científico, la historia natural, como la orografía, que es al final una obra geográfica, la geografía, y eso es muy importante. Y eso vino ya, y bueno, vino y
final bueno, llegó hasta nosotros, sobre todo porque en el siglo IX el Vaticano Latino, 4929, lo recogió. Quintiliano fue escritor y retórico latino, pocos datos biográficos, ni siquiera se supo si su padre era el rector Quintiliano, nombrado por Séneca el Viejo en su obra Controversias. También resultó difícil aventurar cuánto tiempo permaneció en España antes de marcharse a Roma, donde desarrolló el grueso de su formación. Allí, según señaló el propio Quintiliano, a lo largo de su obra frecuentó la escuela gramática de Quinto Remio Palemón, maestro de Persio, y más tarde estuvo muy cercano al célebre orador Domicio Afro, como que bueno, la muerte se produjo en el año 59. También recordó haber conocido a Séneca, filósofo hispano-romano más importante de la antigüedad europea y sobre todo española, como fue Séneca, y al geógrafo Pomponio Mela, también otro geógrafo latino de origen hispano, muy importante en la cultura española. Concluida su formación en Roma, se supuso que regresó a España, donde permaneció algún tiempo hasta que regresó a Roma, llamado por Servio Sulpicio Galba, cuando éste fue proclamado emperador en el año 68. Y la obra es Institutio Horatia, que es una obra pues importante. Bueno, hablar de Pompeyo Mela, de Quintiliano, es hablar de figuras que nacieron en España, pero que desarrollaron su actividad cultural en Roma, que era la capital, primero política y luego también de la cultura europea y del mundo occidental. Persio fue poeta latino, discípulo del estoico Lucio Aneo Cornuto, que ejerció sobre él una profunda influencia. Escribió 6 sátiras en las que, con un estilo rebuscado y oscuro, critica la relajación de costumbres en la Roma de Nerón. Un hombre, bueno, pues que recogió ese pensamiento estoico, sobre todo de su maestro, de Lucio Aneo Cornuto, y de ahí, pues, toda esa influencia la llevó a cabo durante todo su ámbito cultural. El Bosco, pintor neerlandés, o fue pintor neerlandés, debido a su nombre a su ciudad natal, en la que al parecer permaneció durante toda su vida, de ahí Hieronymus Bosch del Bosco. Fue hijo y nieto de pintores, por lo que su formación tuvo lugar probablemente en el taller familiar. Contrajo luego matrimonio ventajoso que le permitió vivir desahogadamente, entregado a su vocación por la pintura, que acabó reportándole gran éxito. No muchos años después de su muerte, personalidades como el monarca español Felipe II fueron coleccionistas fervorosos de sus obras, que se hallaron repartidas por todo el mundo y de las que existió una excelente muestra en el Museo del Prado. El Bosque quiere decir que fue uno de los principales pintores o del ámbito cultural de ese periodo del Renacimiento. Es la recuperación al final de las estructuras culturales grecolatinas. Y él prácticamente, ya su padre, su abuelo ya habían sido ya pintores, directamente ya se supuso que ya bueno, pues, estuvo trabajando en el taller y estudiando, y luego también se casó y pudo vivir desahogadamente, aunque luego bueno, pues, también pudo vivir de su trabajo con gran éxito, es decir, se convirtió en pintor, pues fue, es también su mayor éxito, y luego ya personalidades como Felipe II, pues tuvieron gran admiración por el pintor neerlandés, incluso coleccionaron obras de él posteriormente, y bueno, muchas de ellas, ¿no? Y de las que existe una excelente muestra en el Museo del Prado. La obra más conocida es El Jardín de las Delicias, que es el detalle del Jardín de las Delicias, que es la obra bueno, importante o culmen del propio pintor, eh, El Bosco. Así que comentar de él que es uno de los pintores, pues, junto con Erasmo, Miguel Servet o incluso otras personalidades del momento, de la edad moderna europea, más destacadas del ámbito cultural europeo. Efraín Huerta fue poeta mexicano, sin duda uno de los autores de mayor popularidad en su país en la segunda mitad del siglo XX. Llegó a la Ciudad de México a los 16 años e ingresó en la Escuela Nacional Preparatoria, para posteriormente seguir la carrera de leyes en la Universidad Nacional. Junto con Octavio Paz, perteneció a la generación que se forjó en torno a la revista Taller bueno, entre 1938 y 1941, y una de las obras es Poemas Prohibidos y de Amor de 1973. Un hombre que, bueno, iba para estudiar leyes, ser abogado y finalmente se convirtió en artista, poeta. Y junto con Octavio Paz es, junto con Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, los tres más importantes de la literatura del siglo XX y del siglo XXI
en las letras hispanas y sobre todo del ámbito hispanoamericano. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador. Si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural, desde la época romana hasta la edad hasta la edad contemporánea, con ejemplos como por ejemplo México o incluso la moderna en Holanda, es decir, en Países Bajos, pues si os ha gustado, darle a like, suscribiros, poner comentarios, vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.